Buenas y muy bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema, espíritu, la palabra, espíritu. O sea, vamos a ver qué tienen en común la palabra y el espíritu de Dios, obviamente, ¿no? Lo que nosotros podemos empezar ya a decir es que cuando decimos las Sagradas Escrituras o el Espíritu Santo, cuando estamos dando esa diferencia, ¿no? Marcándolo con sagrada o santo, cuando utilizamos el término sacro, es porque eso corresponde o viene de Dios. Entonces es muy interesante que nosotros entendamos este aspecto para poder entender de qué vamos a hablar hoy. Y vamos a hacer hincapié es que el espíritu es la palabra y la palabra es el espíritu. Entonces, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, acompáñennos para ir viendo de dónde sacamos todas estas nociones, ¿no? Primero, vamos a analizar una parte clave. En Juan 14:15, nosotros vamos a encontrar como bien dice el título, estoy usando la Biblia Palabra de Dios para todo, esta versión. Y en el capítulo 14:15 de Juan encontramos esta declaración que hace Jesucristo. Entonces dice así, la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Acuérdense de este detalle, siempre con ustedes. O sea, entonces el consejero es el espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Y acá es muy interesante que nosotros entendamos que Cristo estaba hablando después de su muerte, cómo iba a ser la relación con Cristo después de su muerte. Entonces, lo que él dice es que no los voy a dejar huérfanos, o sea, eh, y entonces, ¿qué dice? Le pediré al Padre y le dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. O sea que una vez que llegara este espíritu, no iba a dejar más a las personas, ¿no? Dice que para que esté siempre con ustedes. Y el otro tema muy interesante que podemos analizar en este pasaje es que él se está refiriendo al mismo espíritu que en él habitaba, porque dice, el consejero es el espíritu de la verdad, es el espíritu de la verdad, o sea, el espíritu de Dios. No hay otro espíritu de la verdad que no sea el espíritu de Dios. Y el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes. Entonces, ¿quién era el que estaba viviendo con ellos en ese momento? Era Cristo. Cristo era el espíritu, el consejero que estaba viviendo con ellos y estará con ustedes, dice. Entonces, está hablando en presente y en futuro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Él es el Espíritu y por ende vamos a también entender otro aspecto que el libro de Juan, en el capítulo 1, nos marca muy bien, ¿no? Entonces dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Acá hay un juego de palabras, ¿no? O sea, en el principio ya existía la palabra. O sea, antes de que nosotros fuéramos creados, lo primero que surge es la palabra. Ahora, la palabra estaba con Dios y era Dios. O sea, lo que está queriendo decir que si bien la palabra fue creada por Dios, nunca dejó de ser Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Dios necesitaba manifestarse de alguna manera y para poder manifestarse y presentarse a todo lo que Él iba a crear, creó la palabra para poder crear y para poder manifestarse. Entonces dice,
En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Acá lo más importante de todo esto es que la palabra es Dios. Esto es interesante. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Muy interesante. ¿Quién es la palabra? Y sin él, nada se habría hecho. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. Entonces, si nosotros nos adelantamos, porque hay un montón de cosas que está diciendo este pasaje que está interesante, pero necesitamos resumirlo e ir al grano. Ahora, cuando vamos al verso 14, encontramos esta definición. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que que pertenece al Hijo único del Padre. Entonces es muy interesante que la palabra es Jesucristo. Cuando dice la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, está refiriéndose a Jesucristo. Entonces cuando nosotros vemos lo que dice, si unimos capítulo 1, verso 14, con esta declaración, en el verso 17 dice, el consejero es el espíritu de la verdad. El mundo no lo puede ver porque no lo ve ni lo conoce. Y ustedes lo conocen porque vive con ustedes. Entonces acá estamos hablando de que el espíritu, el consejero, que vivía con ellos, en ese momento era Cristo. Y también en este mismo libro tenemos otra declaración que la palabra se hizo carne y vivió entre ellos. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión, o sea, esto es como una suma de conceptos, ¿no? Si la palabra se hizo hombre y vivió entre los apóstoles o entre las personas, y si el Espíritu, el consejero de la verdad, vivió, como dice acá, con ustedes y estaba refiriéndose a Jesús, quiere decir que Jesús era la palabra escrita y el Espíritu, el consejero, el Espíritu de la verdad. Entonces, es muy interesante empezar a entender de que Cristo representa en forma humana muchos aspectos y que tanto la palabra y el espíritu siempre van de la mano, siempre están uno con otros. El problema empieza cuando no entendemos que las manifestaciones de la palabra de Dios o las manifestaciones del espíritu, que sería lo mismo, siempre va cambiando. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Según lo que dice Hebreos capítulo 1, dice, en el pasado Dios habló. Podríamos también traducir y decir, en el pasado Dios se manifestó a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. O sea, esto que nos da la pauta de que tenemos que entender que la palabra, el espíritu, siempre fueron manifestándose de distinta manera. Entonces, podríamos ir a Génesis 1, Génesis capítulo 1, y tenemos algo muy interesante acá, porque, ¿qué pasa? Analicemos esto, por ejemplo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, perdón. Y dijo Dios que haya luz y hubo luz. O sea, fíjense que estaba el Espíritu aleteando, o sea, el Espíritu estaba en ese entorno y inmediatamente aparece la palabra, o sea que siempre van de la mano, ¿no? Este es un pequeño detalle. Pero si vamos a Juan capítulo 6, 63, podemos encontrar un análisis muy fuerte de lo que Cristo mismo dice sobre su palabra, dice. Ahora, acá podemos encontrar un, una, un, un concepto bastante fuerte de cómo Cristo habla del Espíritu. Dice, el Espíritu es el que da vida. Esto es un atributo, una cualidad que tiene.
El Espíritu es el que da vida. Por eso es que cuando en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre o aleteaba sobre las aguas, era porque el Espíritu estaba empezando a generar vida. Y después cuando viene la palabra y dice, dijo Dios sea la luz, y ahí surge la vida. Pero el Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver con eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Por eso es que cuando el Espíritu estaba en el Génesis, vino inmediatamente la palabra y dio vida. Entonces, a esto se estaba refiriendo Juan capítulo 1, versículo 1, que dice que, bueno, a ver, vamos ahí, ¿no? Que en el principio ya existía la palabra. Entonces, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Y estaba ahí con Dios en el comienzo y todo se hizo por aquel que es la palabra. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque la palabra es el espíritu. Porque o sea, ¿y por qué? Porque la palabra viene del espíritu. Entonces, es interesante que Cristo viene del espíritu de Dios. Por eso es Dios. Porque Él proviene de Él. Y si nosotros analizamos Juan 14 de nuevo, vamos a ir a un detalle muy, muy interesante de Juan 14. Eh, Jesús estaba hablando de, de muchas cosas, ¿no? Hablaba del Padre, hablaba de que, bueno, vamos a leer en contexto así no nos confundimos, dice, verso 1 del 14 de Juan. Dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Ustedes saben el camino para ir donde yo voy. Y Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocen, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Y Felipe le dijo, Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoce Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo, que Dios, si Él se manifestara como Él verdaderamente es, no hay creación que pueda soportarlo. Entonces, es por eso que Él creó la palabra para poder manifestarse y también para poder crear todo lo que hoy conocemos. Entonces, esto es muy interesante que entendamos. Vamos a ir a un pasaje más para poder entender un poquito más. Fíjense lo que dice Colosenses 1, verso 15. Recuerden que estoy usando la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, así que nada, si por ahí el lenguaje es distinto a la Biblia que ustedes tienen, es por eso justamente. Ahora dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes de todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Entonces, esto es muy interesante. Nosotros acá podemos entender de que Cristo, al ser la palabra, al ser el espíritu de la verdad, eh, tiene todos esos atributos. Por eso es que le dice, si me conocen a mí, conocen al Padre. Y lo que nosotros tenemos que entender es que a Dios no se lo puede ver. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Entonces es por eso que la palabra era Dios.
cuando dice Juan 1. Juan 1:1. Entonces es muy interesante. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos entender lo que prometió Cristo en Juan 14? Porque fijémonos en este detalle. Cristo se estaba yendo de la tierra, sabía que venía pronto el momento en que su tiempo en la tierra en forma humana se terminaba. Entonces él les dice, porque por lo que leímos recién en en el verso 1 del capítulo 14, Cristo se estaba como despidiendo. Entonces, pero acá le hace la promesa de que iba a volver, ¿no? Entonces, él le iba a solicitar que el consejero, el Espíritu de la verdad, eh, iba a acompañarlos desde el momento en que Cristo en forma humana no estuviera. Entonces, este detalle está muy interesante lo que dice Juan 14, porque acá vemos que Jesús les plantea que no iban a quedar solos, que si ellos obedecían sus mandamientos no iban a quedar solos. Entonces, es muy interesante ver qué pasó después. Entonces todos conocemos lo que pasó en el día de Pentecostés, que eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. Vamos a ir para ahí. Vamos a ir en el libro de los Hechos, perdón que esto no lo tenía preparado. Entonces, acá vemos como la promesa del Espíritu Santo, o sea, todo esto estaba ya era algo esperado. Lo que Jesús dice en Juan 14 se estaba por empezar a concretizar, ¿no? Entonces vamos a ver que en el libro de los Hechos vamos a ir viendo cómo Jesús es llevado al cielo. Después, bueno, cuentan cómo reemplazaron a Judas y la llegada del Espíritu. En el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte, llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se pararon y se colocaron eh, sobre cada uno de los que estaban allí. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Es interesante ver que cuando está el Espíritu surge la palabra, empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Entonces, es como que acá vuelve a cambiar la manifestación de la palabra y la manifestación del Espíritu. Ya no era en forma humana, sino que ahora era de forma audible. O sea, ellos al tener el Espíritu hablaban. Entonces cambió la manifestación de la palabra. Y todo esto, toda esta manifestación de la palabra audible tuvo un final también, justo antes de que todos los apóstoles desaparecieran de la historia, porque cada uno fue durmiendo, como quien dice, eh, empezamos a ver que otra vez vuelve a cambiar la manifestación de la palabra y ya no iba a ser audible, porque la mayoría de los apóstoles habían sido inspirados a escribir. Entonces, uno de los que más escribió es el apóstol Pablo. Pero también lo tenemos a Juan, y miren lo que decía Juan, el motivo de por qué escribía. Entonces, dice, les escribimos acerca de lo que siempre ha existido, muy similar a lo que dice Colosenses, que fue escrito por Pablo, a lo que dice Juan, que fue escrito por el mismo Juan, ¿no? Les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. ¿Qué es lo que ha existido siempre? La palabra. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos. En este caso, ellos tuvieron el privilegio de poder verlo en forma humana. Ahora, nosotros no tenemos un privilegio menor. Nosotros tenemos la manifestación que a nosotros nos corresponde es a través de forma escrita.
Entonces, ¿por qué dice? Porque les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo que ellos pudieron verlo en forma humana, nosotros los podemos ver a través de lo que está escrito. Entonces, la manifestación de la palabra otra vez volvió a cambiar. O sea, cuando Cristo se fue, cambió a la manifestación de la palabra audible. Y eso, cuando escuchaban la palabra, la gente era sellada por el Espíritu. Ahora, y esto lo podemos ver muy claro en Efesios capítulo 1, verso 13. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, porque en ese entonces todavía no estaba todo el compendio armado, escrito, y dice, oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, o sea, por medio de toda esta cadena de sucesos, oír, creer, por medio de él Dios les puso el sello del Espíritu Santo. Entonces, cuando esto también cambió, o sea, cuando Cristo hablaba, sus palabras eran espíritu y daban vida, cuando estaba en vida, ¿no? Él sanaba a las personas por el poder de su palabra. Entonces, eh, después vino el Espíritu sobre los apóstoles y ellos hablaban, ellos recordaban las enseñanzas de Cristo gracias a que tenían el Espíritu. Pero las demás personas que no vivieron en el Pentecostés recibían el Espíritu al escucharlos. Entonces, fíjense, acá lo está narrando, dice, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Ahora, si nuestro tiempo cambió, si después de los apóstoles todo pasó, la manifestación de la palabra ya no era audible, sino la manifestación escrita, ¿qué quiere decir? Que lo que para las personas que vivieron en el tiempo de los apóstoles, oír era, oír y creer era sinónimo de eh, recibir el sello del Espíritu Santo, para nosotros, en la manifestación que nos corresponde, que es la palabra escrita, sería leer el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. O sea, nosotros creímos en Cristo y creemos en Cristo cuando leemos las Escrituras. Entonces es interesante que nosotros creamos, no por lo que nos dicen, porque la manifestación de las Escrituras ahora están en forma escrita. Entonces es mucho mejor que nosotros entendamos por lo que leemos en las Escrituras y no tanto por lo que oímos, porque hay muchos falsos profetas. Entonces, es muy interesante que nosotros vayamos a las Escrituras para poder eh, alinearnos a lo que es la manifestación que a nosotros nos corresponde. A los que estaban en la época de los apóstoles les correspondía oír el mensaje. A nosotros que ya no están los apóstoles, pero que los escritos de los apóstoles es como que mantienen vivo ese mensaje, no es como que lo mantienen vivo, perdón, me corrijo. Entonces, nosotros no necesitamos oír a alguien como en la época de los apóstoles, sino que nosotros necesitamos leer lo que los apóstoles nos dejaron. Y eso es lo mismo que, eso va a ser lo mismo que los que en la época de los apóstoles oían. Entonces, si nosotros leemos las escrituras, el sello del Espíritu viene hacia nosotros. ¿Por qué pasa esto? Porque el Espíritu y la palabra son lo mismo. Entonces, en este mismo libro, por ejemplo, en el capítulo 6, vamos a encontrar algo muy interesante. Creo que en el verso 18, no, en el verso 16. Pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno y utilicen la salvación como un casco protector.
tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces acá también tenemos otra correlación entre el Espíritu y la palabra y el Espíritu. Lo que cambian son las manifestaciones de la palabra, pero eso es el detalle que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Cuál es la manifestación de la palabra en nuestros tiempos? Y es la que movió a Juan, por ejemplo, a escribir. ¿Por qué movió el Espíritu, movió a escribir? Y vamos a ver por qué. Dice, les escribimos acerca de lo que siempre ha existido, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Entonces, el que es la vida apareció entre nosotros, lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes les anunciamos que él es la vida que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de él, ahora lo escribimos, podríamos decir, a ustedes. Y lo que hemos visto y oído, ahora se lo anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo. Hay otra versión, por ejemplo, en la Reina Valera, vamos a buscarlo. Habla de compañerismo, lo dice comunión. En el verso 3, vamos a buscarlo. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Entonces, y con su Hijo Jesucristo. Ahora, si la comunión, nuestra común unión, viene por la palabra, para esto, o sea, si Juan escribió lo que vio, lo que escuchó, todo lo que se refiere a aquel que es la palabra, dice, si él escribió, fue para que tengamos comunión con Dios. Entonces la manera de poder estar unidos con Dios y con su Espíritu es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque donde está la palabra está el Espíritu, porque donde está el Espíritu está la palabra. Entonces, lo que quería era mostrarle, hacer un recorrido bíblico para mostrarle a ustedes el por qué es interesante que hoy nos acerquemos a la palabra, porque es la manifestación de la palabra escrita la que nos corresponde hoy a nosotros. Espero que haya quedado claro, que les guste todo este desarrollo y bueno, nos veremos en otro momento. Espero que haya sido claro. Cualquier cosa, cualquier pregunta, duda que surja, me dejan en los comentarios y bueno, la estaremos desarrollando quizás en otro video. Espero que les haya gustado, pónganle like, si les gusta, compartan y bueno, nos estaremos viendo en otro trabajo, en otro video. Nos vemos, hasta la próxima, gente.